Mañana el Pleno del Congreso verá si aprueba o no la ley de no reelección a los presidentes regionales. Nos acompaña el presidente del Congreso, Freddy Otárola. Bienvenido. Señor presidente, ¿cómo está? ¿Cómo está, Cecilia? Yo ratifico lo que dije. En Ancash se está jugando el destino del Perú, porque el mal ejemplo del manejo regional se había extendido o comenzó a extenderse con la misma característica a distintas regiones, aprovechando de un acelerado e indebido proceso de regionalización. Debió ser mucho más pausado, mucho más pensado, ¿no? Y lo que pasa en Ancash es vital. Yo soy de Ancash. Entonces, y una de las causas de estos actos de corrupción fue la demasiada permanencia de las autoridades en los cargos. Los presidentes se sentían reyesuelos, andaban con su banda presidencial, con 12 decanes atrás y con una serie de vehículos más lujosos incluso que los del presidente de la República. Entonces, se sentían reyes en su tierra. Yo recuerdo en Ancash cuando Garrido Leca fue a supervisar, y todavía no estaba cuestionado Garrido Leca, un hospital, simplemente lo sacaron. Le dijeron que él no era nadie para ir a su región y a supervisar los hospitales. Entonces se había dejado de entender que el Perú era un país unitario por un falso concepto de regionalización. Entonces, para mí es vital, así como no hay reelección presidencial del presidente de la República, que se corte de una vez por todas la reelección de los presidentes regionales. La reelección inmediata. Inmediata. Se requieren 87 votos. Dos terceras partes de los ¿Cuál es el ánimo? ¿Cuál es el ánimo? Porque, claro, usted es ancashino, pero no todos los demás representantes de las distintas regiones les puede convenir esta ley. El problema es que el Congreso ha devenido en una serie de enjuagues y conveniencias, y eso lo vemos desde la opinión pública, lo vemos desde la prensa. Fue muy difícil, hasta antes que reviente el tema de Ancash, luego de que se convocó a Consejo de Estado, tocar una sola coma a las leyes de regionalización. Eran demasiado fuertes. Detrás de cada presidente regional y de alcaldes habían congresistas. Entonces, pero hoy creo que es el momento. Hoy creo que es el momento. Yo entiendo... ¿Pero cuál es el más o menos... El debate se ha dado. Pero el sondeo que se ha dado también, seguramente, la investigación que se hace antes de poner una ley de esa trascendencia. No, ya la ley se debatió. Lo que pasa es que al ser 87 votos yo no llamé a votación porque habían solamente 80 y tantos congresistas. Yo creo que va a ser casi unánime. Mañana. Mañana. ¿Y eso va a extenderse, disculpe, va a extenderse a los alcaldes también? Y los alcaldes se está optando por otro mecanismo. Los alcaldes pueden ser reelegidos solo una vez más. En el caso del presidente regional el periodo se sube a 5 años y en el caso de los alcaldes se mantiene en 4 años pero con la posibilidad de una reelección. Entonces, porque hubieron dificultades, ¿no? Bancadas como el PPC, el Fujimorismo dijeron con los alcaldes no. Entonces, si no se aceptaba, porque nuestra posición era que sea de alcaldes y presidentes regionales, si no se aceptaba esas posiciones, corríamos a riesgo que no se apruebe la ley. Perdón, es modificación constitucional, que además lleva otras cosas, no solamente es eso. El cambio de nombre del presidente regional a gobernador. No, yo era de la idea que se llame intendente. Y por ahí espero que se acepte, aún no lo ha aceptado, la posibilidad de que el gobierno central, pues este es un estado unitario, puede intervenir las regiones en un momento determinado, con autorización de 2/3 partes de los congresistas. No, entonces, a ver, se ha intervenido Ancash, no hay quien sea presidente regional, quien sea elegido, porque hay una caricatura de Carlín muy graciosa, ¿no? Al guachimán le tocan y le dicen, bueno, te ponemos la banda porque no hay quien asuma la presidencia. Todos los demás están en la cárcel. O cuestionados. Y el gobierno central no puede disponer el manejo de la región. Olvidemos de este gobierno. Pueden decir que queremos intervenir la región, es lo que no es cierto. Pensemos en el Perú y en el futuro. Entonces yo creo que en determinadas circunstancias, con mucho control y con requisitos muy altos, el gobierno central podría intervenir a los gobiernos regionales, sobre todo cuando hay desobediencia expresa como el de caso normas, Cajamarca. Claro, de normas y mandatos nacionales, porque estamos rompiendo la unidad del país y estamos generando reyesuelos que obviamente han perjudicado mucho a nuestra patria. Hay 2 en la cárcel y 2, digamos, a punto de. Viñas, que parece prófugo, ayer
corrió el rumor de que había sido apresado, el de Tumbes, y sin embargo no ha sido apresado. Y Santos, que ya tiene una denuncia penal, pero que todavía no se ordena su captura. Bueno, eso no le alegra a nadie, ¿no? Y lamentablemente se habla de muchos más. Casualmente es por eso, el problema de Ancash, y cuando digo que se juega la suerte del Perú, no es tanto su ancashino, sino que esto se había contaminado a nivel nacional, ¿no? Yo, por ejemplo, yo decía, hay distritos en Ancash que ya se intervinieron, en los que no participaba en las licitaciones empresas, sino bandas, y bandas armadas. Entonces, usted es un congresista ancashino. ¿Usted acompañó al congresista Julca en sus denuncias? Porque nosotros somos testigos de la fuerza y también a veces los muros con los que se topó el congresista Julca, porque él estuvo permanentemente haciendo estas denuncias. En efecto, a ver, nosotros, y tengo testigos, por ejemplo, un nombre sin ser infidente, a la doctora Gladys Echaíz. Decían que era priista, pero para mí una señora de primer nivel, ¿no? La fiscal de la Nación. Con ella es testigo, fue mi paño de lágrimas de cómo se estaba afectando al Ministerio Público en Ancash, y le estoy hablando desde años atrás. Un fiscal, Luis Checa, que injustamente fue sancionado, que se le abstuvo, se le tuvo 3 meses sin cobrar sueldo, simplemente porque presentó varias denuncias al gobierno regional, y lo quisieron sacar. Y trabajamos con la doctora Echaíz, que a esas alturas no es infidencia, cómo hacer para mantenerlo. Entonces, nuestra lucha ha sido constante y frecuente porque era indignante lo que pasaba. El congresista Benítez ha dicho que usted también iba a la centralita. Y usted ha dicho, sí, ver, fui a la centralita. No sabía ¿A que era qué fue la centralita? Le cuento. Y le cuento 2 cosas que me han hecho. Yo no sé qué me han hecho. Primero, en un canal sale un escándalo y aparezco en un cuadrito como parte de la investigación de la policial de una estructura de la mafia en Ancash. Presidente regional, al costado del presidente del Congreso. Fuentes fidedignas de la policía, en efecto, salió a la policía. Todo el cuadro es real, con una sola salvedad, que habían borrado un nombre y lo habían puesto el mío. Y cuando... O sea, era un señor Otárola, pero no era usted, no era Otárola, no era nada. Era una persona totalmente distinta. Ajá. Entonces, cuando voy a la policía, cuando pido las aclaraciones del caso, sale la policía y dice, esto no es nuestro. Esto es total y absolutamente falso. ¿Y qué pasó con la central? ¿Quién había filtrado ese cuadro? Usted sabe que la prensa no revela su fuente, pero dicen que fueron altos oficiales de la DIGEMIN. Entonces, perfecto, el cuadro, yo sé que la investigación existe, pero me pusieron a mí y al obispo Fiorno, un obispo que, si ustedes recuerdan, en Chimbote andaba con chaleco antibalas porque fue amenazado por la mafia. Y a Radio Santo Domingo, una radio de la Iglesia Católica que durante años dio dura batalla a la mafia. En esos 3 casos cambiaron los nombres. Y volviendo al tema de la centralita, yo recuerdo, en la fecha exacta, ¿no?, que tenía intención de conversar con el presidente regional de Ancash. Eran denuncias sobre unas horas mal ejecutadas. Y bueno, lo fui a buscar a esa dirección que me dieron. ¿Quién se la dio? ¿Lo recuerda? No, me hablé por teléfono y me dijeron que ahí me iba a esperar. O sea, ¿él usaba ese local como qué? Porque él tenía que haber despachado desde la presidencia regional. Me dijeron que era un local el que me iba a atender. Yo fui, no sabía que existía ese local. Es un local, el ambiente un poco más pequeño que este. Pregunté por el presidente regional, no, me dijeron que se iba a demorar. Esperé 2 o 3 minutos, o uno más quizá, y me retiré. Nunca más volví, ¿no? Y si es la centralita, como dicen, deben tenerlo todo grabado, por eso le digo, por la convicción del caso, nunca más volví y nunca me enteré. Entonces, a raíz del tema de la centralita, ha intervenido la Procuraduría Anticorrupción, que tuvo todo mi apoyo, el Ministerio Público, el Poder Judicial, ¿no? Y el congresista Benítez ha querido politizar el tema. Si usted ve las declaraciones del señor Álvarez, decía, los hermanos Otárola, por mi hermano, me atacan y quieren sacarme del gobierno regional. Venganza del gobierno. Él quiso politizar el tema. Salió el congresista Benítez, tuvo acogida en la prensa y comenzó todos los días a mencionarme hasta que la prensa se dio cuenta del juego y ya no rebotó. Esa fue la única vez que fue a la centralita. Y después... ¿Qué año era?
doctor Otárola? Debió ser el 2005, 2006. ¿Usted ya estaba en el Partido Nacionalista? No. Yo era congresista. Pero ¿por qué agrupación? El Partido Nacionalista, pues fuimos con UPP, recuerda. Y adicionalmente... O sea, 2006 tendría que haber sido. Perdón, el 2011. Ah, 2011. 2010, 2011. Y adicionalmente Benítez lanzó otra patraña, ¿no? Que yo fui a pedir ayuda a Álvarez con el estrado. Que ese no es ningún delito, ¿no? Pero... ¿Pidió o no pidió? No, porque yo estuve encargado de los mítines del presidente Ollanta en la Sierra de Ancash. Porque yo soy congresista que emana de la Sierra de Ancash, ¿no? O sea, usted no se preocupó de los mítines en la absoluto. ciudad. O sea, en Chimbote, en Huaraz. No, Huaraz sí, pues. ¿No? Pero ellos hablan de la centralita en Chimbote, para el mitin de Chimbote. Ni siquiera mentir supieron, ¿no? En Huaraz fue un estrado muy sobrio, que lo conseguimos con aporte de todo el equipo porque éramos muy numerosos. Pero yo no estuve preocupado por el Chimbote. Yo fui, participé en el mitin y me volví. Y además, ahora, ¿no? Además, finalmente sobre este tema, puede creer que las 10 o 20 pintas que hice en Chimbote no hice más frente a las miles, y no estoy exagerando de otros, al día siguiente me la borraba. ¿Y qué me borraba? Pues gente que tenía el dinero para borrar. O sea, borrar es volver a pintar encima. Claro, entonces desaparecían mis pintas. Y de eso da fe toda la población de Chimbote, de toda la población de la costa de Ancash, que era la zona de predominio del presidente regional. No pude hacer campaña ahí. Entonces, pero ¿por qué opté? Pequeñas gigantografías en las casas de algunos amigos y algunos avisos en las pocas radios que nos aceptaron. Y nada más, pero... ¿Y por qué razón el congresista Benítez representa a Ancash? ¿Él es ancashino? Yo no entiendo. Dice que tiene un pariente, un abuelo de una zona de Conchucos en Ancash. Yo no entiendo porque él va a Ancash como abogado del gobierno regional. Pero ese es un tema del jurado. Eso tendrán que ver qué pasó, ¿no? ¿Usted ha conocido a Martín Belaúnde Locio? Por supuesto. ¿Lo ha tratado mucho? ¿En qué momento? Yo lo traté a Martín Belaúnde en la campaña del 2006, ¿no? Él apoyó a la campaña, no traté mucho con él. Después lo vi algunas veces en Chimbote y nunca más. En el 2011 no lo he visto, ¿no? Entonces, Martín Belaúnde deja el apoyo del Partido Nacionalista y se dedica a apoyar en imagen, según él, al gobierno regional de Ancash, ¿no? ¿Eso en qué año? Eso debe haber sido ya el 2007, 2008, ¿no? En ese momento, porque de que sí apoyó en la campaña del 2006, sí lo vi a Martín Belaúnde, ¿no? Eso es totalmente cierto. Ahora, el presidente ha mostrado casi consternación cuando ha tenido que tratarse de él o referirse a él. A ver, yo creo que es injusto con el presidente. El punto de quiebre en Ancash comienza cuando el presidente convoca Consejo de Estado. Estuvieron todos, no pudo estar el fiscal de la Nación, porque coincidentemente estaba de viaje, el presidente del Poder Judicial, estuve yo, algunos ministros, el Contralor de la República. Es en ese Consejo de Estado que se genera el punto de quiebre y que increíblemente los poderes del Estado cambian de actitud. La Contraloría comienza a investigar e interviene. El Ministerio Público cambia a sus fiscales. Pone en Ancash, en Chimbote, a una señora Nancy Moreno, una fiscal superior de primer nivel. En Ancash ratifican a Checa, que es un fiscal heroico, ¿no? En que incluso me vinieron a sacar por el cuento que era aprista porque tenía afiliación aprista antes de ser fiscal. ¿Y ser aprista es delictivo? No, por eso mismo. También hay apristas buenos. Entonces, y con ese pretexto, cuando fui donde la doctora Chaiz, lo están atacando por eso, yo le dije un momentito, puede ser muy aprista, pero yo lo conozco. Además que ya había dejado de ser aprista, es un fiscal de primer nivel. La lucha en Ancash ha sido constante, no ha sido de hoy, ha sido frecuente. Yo he sido víctima y yo denuncié de la mala prensa. ¿Y la mala prensa de la prensa comando? De la prensa. Ahora, no había día en el que no me insulten.
corrupto, ladrón, sinvergüenza. Cuando le tiraron huevos hace un par de años, estaba usted en su auto, era la gente... No, eso no ha sido hace un par... Fueron inventos. ¿Pero quiénes fueron? La gente comando. Te cuento el último. O sea, la gente de Álvarez. Estuve ¿Y por qué tanta enemistad entre Álvarez y usted? Digamos, ¿qué bronca le tenía Álvarez a usted? Creo que por nuestra actitud, ¿no? Nosotros no pudimos ser digitados por él y no debíamos serlo. Yo recuerdo la última vez, y quiero hablar de la prensa, en Huaraz, 2 meses antes que reviente el tema Ancash, un grupo de 60 delincuentes de construcción civil comienzan a agredirme y a tirar huevos. Sale la población a defenderme y vienen los periodistas, corresponsales de medios nacionales a preguntarme, el pueblo lo está repudiando. Un momentito, tú eres periodista, mira quiénes son, quién los maneja. Está una señora Jenny Molina, hermana del gerente regional que hoy está preso, dirigiendo todo eso, no sé con qué dinero. A ver, ¿por qué no narran eso? ¿O quién te está pagando? Les decían los periodistas. Entonces, era increíble, inconcebible, como hicieron del periodismo el más vil de los oficios en Ancash. Y tenían controlado casi todo. ¿Por qué? Se parece al modelo que Montesinos usaba. Claro. Periodistas, fiscales, jueces, policías. E iban a los dueños de los medios a asustarlos. Y también intimidados. Iban a intimidar, lo que sé yo, y formaron un aparato de control que fue increíble, ¿no? Ahora, entonces, hablando de Vladimiro Montesinos, para pasar un poco más de acuerdo. para pasar un poco a otro tema y a otro tema de actualidad. Este modelo que hemos visto replicado, por eso la centralita es la salita del zinc, ¿no es cierto? Resulta que Vladimiro Montesinos continúa manejando, transfiriendo dinero, entregándoselo a un delincuente que lava dinero en Uruguay y que lo hace estando preso en la base naval del Callao. Y eso no es fácil, ¿no? Mover dinero es complicado. Entonces, ¿quiénes están detrás? ¿Quiénes estuvieron detrás? Yo creo que lo que apareció en Uruguay nos da la punta del hilo de la madeja, la punta del iceberg para seguir investigando inmediatamente. Creo que el Ministerio Público acá debe abrir investigación de oficio, ¿no? ¿Todavía no ha ocurrido? No la sé. información trascendió el fin de semana. Por eso, pero debería hacerlo inmediatamente para saber cómo salió el dinero. Se hablan de giro de $100.000. De 256 giros, claro, cada uno de $100.000. Claro, entonces, ¿cómo salió? Ha tenido que tener algunos contactos que le permitieron manejar ese dinero. Entonces, ¿quién es su operador? ¿Quién podría ser su operador? No sé, habría que especular, pero hay muchos que están presos, pero creo que es el momento de meternos hasta las últimas consecuencias. Y ¿desde el Congreso se puede hacer algo para presionar, para aportar, para ayudar? Bueno, comenzamos invocando al Ministerio Público que inmediatamente inicie la investigación, porque además hay un tema, y tú tienes razón, se le siente asustado a este pseudoempresario uruguayo, y él puede hablar, y va a hablar, y va a tener que hablar porque no hay cómo se calle. ¿La justicia peruana puede solicitarlo? ¿Puede pedir por supuesto, audiencias con él? ¿Se pueden hacer ese tipo penalmente se le puede solicitudes? Se le puede abrir proceso penal en el Perú. ¿Quién es el principal sospechoso? ¿Con quién entabla comunicación Vladimiro Montesinos estando en la cárcel? Porque la lista de sus visitantes va a tener que ser publicada. Una de las cosas que hay que establecer ya con claridad es quiénes visitan a Vladimiro Montesinos. Durante el escándalo del caso López Meneses, fuimos testigos incluso, señor doctor Otárola, fuimos testigos de un comunicado de la Marina diciendo que ellos se encargaban de las instalaciones navales, pero no de la prisión. O sea, diciendo cualquier cosa que haya pasado ahí, nosotros no tenemos que ver. De eso es responsable el INPE. Yo creo que es importante continuar con firmeza en el caso López Meneses. Por ahí puede salir también algunos otros indicios. Entonces, sería especular. Conozco tanto como tú quienes podrían estar. Quizá tú estás un poco más enterada por tus fuentes, pero creo que es el momento. Con lo de Uruguay y con el caso López Meneses quizá podamos llegar a encontrar
algunos elementos para recuperar tanto dinero que aún falta obtenerlo para el Perú. Ahora, también está la posibilidad de que Montesinos esté recibiendo ese dinero extorsionando gente. No olvidemos que cuando la fiscal logra entrar a la casa de López Meneses, después de que, en fin, por una serie de desinteligencias se mueve toda la parafernalia que estaba alrededor de las casas, lo único que encuentra es un Betamax. Y ese es un mensaje típico del doctor, ¿no es cierto? Cuando él huyó a Panamá y pasó un tiempo y aquí nadie le hacía caso, él envió una fotografía suya, sentado, muy sonriente y con un cassette de Betamax en la mano. Esos mensajes pueden estar dirigidos... Están dirigidos, a gente a la que todavía extorsiona. Hay gente que tiene que estar asustada. Por eso tenemos que encontrar la verdad, porque debemos decir nunca más lo de Ancash, nunca más lo de las dictaduras y nunca más la corrupción que hizo tanto daño al Perú. Entonces, sí, pues eso es típico. Me hace recordar los zapatos que cuelgan los delincuentes en los postes anunciando que ahí venden droga. Montesinos era muy sutil en sus mensajes, pero muy significativo. Ahora, en el Congreso también se cuecen habas. Por ejemplo, en el caso de Ancash, ¿usted votará por que se retire la inmunidad a los congresistas Benítez y Crisólogo? No hay que adelantar opinión. Vamos a esperar el expediente, porque si no se podría decir que se está viciando el proceso y que estamos viciando el debido proceso. Pero recuerde que fuimos uno de los pocos congresistas que apoyamos al congresista Modesto Julca cuando fue sancionado y que planteamos la revisión del informe de la Comisión de Fiscalización cuando ordenó indebidamente el archivamiento. Y que soy el congresista que planteó la creación de la Comisión Investigadora de Ancash. Lo de los congresistas yo prefiero no adelantar opinión en resguardo de que no se diga que se está afectando el debido proceso. Y en el caso de Zenaida Uribe, Ética ha recomendado 120 días de sanción y la discusión pasa al Pleno. A ver, acá hay dos precisiones. Yo creo que la Comisión de Ética, como estuvo con 15, estuvo funcionando bien. No se sancionó a varios congresistas hasta que se suscitó el último caso. ¿Y sabe por qué se amplió a 15? A pedido del APRA, a pedido del contable Velázquez, que dijo que si no era, el número de 15 era la única posibilidad de que estén todas las bancadas, de acuerdo a la cifra repartidora que había en el Congreso. Entonces se amplió a 15. Pero inmediatamente al surgir el problema, fui el que convocó a Junta de Portavoces y logré que se cambie a 7. Y esta comisión de 7 ha actuado con prontitud. Vamos a esperar el informe y obviamente ahí nos pronunciaremos. Porque el congresista Gamarra ha dicho que la ética es relativa. No, la ética no es relativa. Eso, creo, no digo que al sacar el contexto, creo que no supo expresar su pensamiento, pero en temas éticos hay que ser firmes y no hay medias tintas, ¿no? Entonces, una vez que llega el informe, lo escuchamos, sí, vamos a votar. Lo que pasa es que alguna vez... ¿Pero van a votar, van a blindar? Alguna vez uno de los argumentos, no hemos blindado a nadie, no hemos blindado a nadie. Recuerda que las veces que se ha sancionado a congresistas nacionalistas ha sido con el voto de la bancada nacionalista, ¿no? Y mi propia actitud de inmediatamente convocar a portavoces por un tema que estaba haciendo daño al Congreso y solucionar en menos de 24 horas los titulares de la prensa que nos estaban afectando, no por los titulares, sino porque representaba la indignación del pueblo, ¿no? Entonces, eso fue motivado por mí. Lo hicimos rapidísimo y logramos solucionar el problema y apagar el fuego. ¿Qué va a pasar con el fiscal de la Nación? Porque el fiscal Ramos Heredia, al margen de, digamos, la colocación que ahora ha obtenido, pues es una persona que está siendo investigada. Y definitivamente la Comisión de Fiscalización del Congreso lo está también investigando y lo está convocando. Tiene una denuncia en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Esperemos los resultados. Quien le está convocando es también la Comisión Investigadora de Ancash. Y lo que le pedí al congresista Mesías públicamente en Ancash fue que actúe con rapidez, con objetividad y con firmeza. Ningún inocente en la cárcel, pero ningún culpable libre. Entonces,
Vamos a actuar con todo el peso de la ley, con toda la firmeza del caso. Lo que no ¿Qué quiero es podría adelantar hacer el opinión. Congreso? Discúlpeme, doctor. ¿Qué podría hacer el Congreso si se determina responsabilidad del actual fiscal de la Nación? ¿Puede el Congreso, por su calidad de representación que tiene, modificar la ley y cambiar No, el Congreso al fiscal de la el Nación? Congreso puede inhabilitarlo. Si es que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales encuentra infracciones de la Constitución. Pero esperemos que se pronuncie No es bueno, en este tema es un poder que hay que respetar, no es bueno especular. Pero tampoco es bueno, doctor Otalora, tampoco es bueno para la opinión pública saber que quien está sentado en la silla del fiscal de la Nación es por lo menos una persona que tiene varias investigaciones muy serias, vinculadas al caso Ancash, por ejemplo. En efecto, por eso te decía que el Congreso está actuando con prontitud, no está demorando los casos. Es más, tengo entendido que en el caso Ancash, por ejemplo, la comisión ad hoc ya tiene un informe preliminar, mira, en poco tiempo. Entonces, y también yo espero que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en todas las denuncias que tiene, actúe con prontitud. Usted ha dicho, tenemos que tratar de buscar, a partir del caso López Meneses y a partir del caso Uruguay Montesinos, llegar a una verdad. ¿Qué pasó? ¿Por qué razón el día que el sujeto que compra el teléfono desde el cual se usurpa la identidad del presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y que se niega a hablar y se niega a decir para quién lo compró, es llevado de grado fuerza al Congreso? ¿Por qué razón es invitado por un asesor suyo a esperar en la sala de embajadores? No, eso no ha sucedido. Estamos hablando del sujeto, ¿no? En todo caso desconozco ese tema porque sería absurdo, ¿no? Sería totalmente absurdo y sería sancionable, porque no, que yo sepa, no. ¿Fue denunciado por los integrantes de la comisión, por no, los congresistas integrantes de la comisión? Yo creo que más bien eso sucedió con el caso de Villafuerte. No, el caso de Villafuerte ha sido realmente algo que, gracioso, porque sí. ha habido un despliegue de seguridad. No, lo gracioso fue que le decían sal y Villafuerte estaba en otro sitio, ¿no? Entonces se había confundido el congresista. No, no es cierto eso del asesor y que lo hayan llevado a la sala de embajadores. Ese señor está investigado. Ese señor, si no aclara las cosas, porque si no es un simple taxista, como dice ser, tiene que terminar en la cárcel, ¿no? En todo caso, es la primera vez que me entero de esa noticia, pero creo que no es cierta. Ahora, la comisión López Meneses sostiene que tiene demasiadas trabas, incluso técnicas, que este coronel, que ahora es el encargado de la seguridad del Parlamento, el coronel Loyola, de hecho conmigo yo fui a declarar y me mandó echar de las oficinas del Congreso, como si él fuera el dueño del Congreso. Entonces, claro, este coronel Loyola estuvo vinculado al montesinismo y también López Meneses era parte del cogollo montesinista. ¿Cómo pueden confiar los congresistas de la comisión de que la información que está en sus computadoras, la información a la que acceden, no es manipulada, no es chuponeada? Están tomando toda la precaución del caso y yo, como presidente, le he ordenado y se le está dando todo el apoyo del caso a las comisiones. No se les está negando nada, no pueden quejarse y si se quejan no sería correcto. Es decir, se les ha dado todas las facilidades que han pedido. En todo caso, pues, tienen su información reservada que le garantizo se va a mantener así. Hay una discusión en este momento, y lo voy a sacar de su sitio de presidente del Congreso, para llevarlo a su partido. Hay una discusión sobre los aportes a la campaña del presidente Humala y si habrían en un porcentaje provenido de la minería ilegal o no. A ver, comencemos por la minería ilegal. Todos los gobiernos, como el tema del Servir, de la reforma de la salud, en el tema del BRAE, todos los gobiernos se hicieron de la vista gorda. Nadie quiso chocar contra la minería ilegal como contra las regiones porque eran un poder fáctico, ¿no? Era enfrentarse a 50.000 mineros que paraban todo el Perú. Este gobierno lo ha hecho y lo está haciendo con firmeza. Eso demuestra que no tiene ningún compromiso. Y yo lo he escuchado al congresista Bogatás, porque no he visto la cuenta del partido,
Y él dice, y le creo, que lo que hubo es el aporte de algunos mineros artesanales, pero con la minería ilegal nada. En todo caso, las actitudes del gobierno son una prueba de ello. Pero el congresista Romero no es parte de la minería ilegal, al que le llaman Pero él no Comedoro. está investigado por ningún acto de minería ilegal. No está investigado porque si pero no... es un minero en Madre de Dios. No, ya no es minero. Ya no es. Entonces... ¿Ha dejado de ser minero? Tengo entendido que sí. Entonces, a ver, nunca nadie, en más de 2 décadas, se preocupó por enfrentar a la minería ilegal. Y es injusto que no quieran vincular con ellos. Este gobierno ha agarrado el toro por las astas, cualquiera que fuese el costo electoral, cualquiera que sea el costo mediático, pero tenemos que destruir a esas pandillas que generan prostitución, trata de blancas, que están destruyendo nuestra ecología, que están maltratando a nuestro medio ambiente. Creo que si una de las cosas que hay que reconocer a este gobierno es eso. Nadie lo hizo. Por eso es indignante que a los que agarramos el toro por las astas nos quieran acusar de cómplices. Esa es venganza de la minería ilegal. Pues simplemente no nos atemoriza. Nosotros iremos hasta las últimas consecuencias también en este tema. Su corazoncito en las elecciones municipales, ¿hacia dónde se inclina? Una vez en Lima, una vez ya lanzada a la reelección la alcaldesa Villarán. Bueno, yo voto en Ancash, pero en el tema de Lima no es cierto que mi partido, yo soy parte del Comité Ejecutivo Nacional. Y ¿No apoya a Villarán? No, de ninguna manera. No apoyamos a nadie. Hemos dejado a las bases en libertad. ¿Y no van a llevar un candidato a las alcaldías, a las presidencias regionales? ¿Cuál va a ser la participación de su partido? En algunos lugares, en muy pocos lugares, llevar algunos candidatos y nada más. Porque... ¿Cajamarca, por ejemplo? Sería interesante. En Cajamarca creo vamos a apoyar a un candidato independiente. Creo que hay que enfrentar a Santos y hay que derrotarlo, ¿no? Entonces, pero en Lima, lo vuelvo a reiterar, no es cierto que hay un acuerdo de apoyar a Susana Villarán. La única decisión del Comité Ejecutivo Nacional es dejar en libertad las bases para que vean qué hacen. ¿Y quién debería ser el próximo presidente del Congreso, doctor Otárola? Yo creo que hay congresistas de primer nivel. ¿Usted va a la reelección? ¿Le gustaría ser reelegido? Trabajo demasiado arduo y, bueno, somos el blanco de todos los ataques, ¿no? Pero en todo caso, yo había descartado esa posibilidad. Creo que hay congresistas de primer nivel. No quiero dar nombres porque eso perjudicaría, pues, las candidaturas. O sea que usted no va a tentar la reelección. Se va a curar a la no reelección. Yo creo que hay congresistas de primer nivel. Lo que sí estamos apostando es porque continúe el nacionalismo en la presidencia. ¿Y por qué no la oposición? Por una simple razón. Y ya estamos en etapa electoral. Tenemos que trabajar en coordinación con el legislativo. Y no es bueno que en etapa electoral en la que priman los intereses electorales se posponga o se enfrente al ejecutivo con el legislativo. El Perú está creciendo. Este es un gobierno democrático. Creo que a todos se les cayó el mote de chavista, porque es un gobierno con pleno respeto a la libertad de expresión, a un modelo económico que lo estamos consolidando. Somos uno de los países más sólidos de América Latina. No es bueno por eso las frases alarmistas y mentirosas que han dado, que sí pueden afectar a la economía, porque el aspecto psicológico es importante en el crecimiento de un país, pero creo que no sería correcto que quien tenga intereses electorales inmediatos asuma la presidencia del Congreso, porque eso podría dificultar el buen manejo del Estado. Esa es una lectura. La otra lectura desde la calle es a ver que se establezca cierto equilibrio, todo el poder en manos de un solo partido, y además, claro, ustedes tienen una alianza muy fuerte con el grupo del expresidente Toledo, y entonces, claro, la gente siente que se blinda, la gente siente que se ganan las elecciones, o que se ganan las situaciones, digamos, con una mayoría un poco abusiva. No es un análisis objetivo, porque somos la primera minoría. Todos los días tengo que construir mayorías, porque ni siquiera con los votos del toledismo hacemos mayoría, ¿no? Todos los días tenemos que conseguir mayoría. Y miren mi mesa directiva, está el PPC, ¿no? Están una serie de bancadas, está Perú Posible. Pero la congresista Monte ahora es ministra. Está Solidaridad Nacional. Son bancadas que no son aliadas del gobierno,
pero que apostaron por la gobernabilidad. Y si la oposición ya no quisiera ir con ustedes... Está en su derecho. ¿Y entonces ustedes cómo lo interpretarían? Está en su derecho. Nosotros vamos a luchar porque Perú siga creciendo y por mantener la presidencia del Congreso. Pero no es que haya habido un manejo abusivo. Si no logramos consensos todos los días, el Congreso no hubiese funcionado. Ahora, yo quiero preguntarle, el descenso en las encuestas de la popularidad del presidente Humala, ¿a usted le preocupa o no le preocupa? A ver, creo que los resultados son los que deberían preocuparnos y no hay mucho por qué preocuparse. Fácil hubiese sido los aumentos de los médicos que se lo merecen, los aumentos de los policías, los aumentos de los ministros, no enfrentarnos a la minería ilegal, no asumir el tema del servir. Son algunos costos por algunos temas impopulares, pero necesarios para la modernización del Estado, y los asumimos. Yo tengo plena seguridad que al final de este gobierno el criterio de opinión pública va a ser diametralmente distinto. Le agradezco mucho, señor Gracias, presidente del Congreso, por habernos acompañado esta noche. Gracias por estar con nosotros, muy amable. Vamos a hacer un corte y vamos a regresar con la vicepresidenta de la región Lima, la señora Lita Román. Ella ha recibido amenazas de muerte, está enfrentada con el presidente de la región Lima y la verdad es que las imágenes que vamos a ver de una gresca en medio de una ceremonia en la que estaba el fiscal de la Nación y algunos congresistas son deplorables. Así es que volvemos con ella.